Bueno, hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar compartiendo este tiempo una vez más con nosotros. Este es el sexto miércoles que estamos dando estas videoconferencias para analizar lo que está pasando con la economía argentina en estos tiempos tan complicados. Hoy vamos a concentrar el análisis en qué pasa con la reestructuración de la deuda argentina. Quiero introducir y agradecer a Florencia Donovan, que va a estar coordinando esta especie de living, esta especie de charla, una de las periodistas más capaces que tenemos en la Argentina. Emanuel Álvarez Agís, economista, head de P4Q Consultora, ex viceministro de Economía de la Nación, viejo amigo. Y Ezequiel Zambaglione, economista y Head of Strategy de Balance. Bueno, los argentinos no hemos sido capaces de solucionar, por lo menos desde que yo nací, el problema del déficit fiscal. El déficit fiscal es gastar más de lo que entra, así de fácil, pero nunca lo hemos solucionado y hemos tenido que recurrir o a la emisión monetaria, o como no somos un país que hemos demostrado ser confiables en nuestra historia, a un crédito externo muy caro, a tasas muy altas, y siempre nos hemos metido en el mismo problema, ¿no es cierto? En una deuda imposible de pagar. A pesar de lo duro que fue el default del 2001 y de las consecuencias que tuvo para el país y para toda la sociedad argentina, hemos vuelto a tropezar otra vez con la misma piedra. Y hoy estamos básicamente en un default virtual, en la nueva palabrita, default virtual, que corre el riesgo de transformarse en un default explícito. Y es fundamental que Argentina logre renegociar la deuda como punto de partida para poder, de una vez por todas, empezar a arreglar sus desequilibrios macroeconómicos y poder tener un equilibrio como país, como economía, para poder volver a crecer. En ese sentido, el gobierno ha presentado ante la SEC el viernes pasado, la SEC, la Comisión de Valores de Estados Unidos, la propuesta de reestructuración. El ministro Guzmán dice que esta es la mejor oferta que se puede ofrecer porque es lo máximo que la Argentina puede pagar. Es lo único, no puede dar mejora porque esto es lo único sustentable. Del otro lado están los bonistas, los acreedores que rechazaron esta oferta. Los bonistas son, en su mayoría, fondos extranjeros de inversiones, muchos de los cuales son clientes de Balance y están en este momento escuchando la conferencia. Entonces, lo que vamos a estar analizando ahora, y vamos a pedir la opinión a Emanuel y también a Ezequiel, y tratar de discutir entre todos, es si hay acuerdo o no hay acuerdo. ¿Cuáles son las posibilidades de que estas partes se junten para que la Argentina pueda resolver este tema como puntapié para iniciar un nuevo periodo de crecimiento? Así que bueno, Florencia, te paso la pelota. Muchas gracias, Claudio. Para mí es un placer, más un día como hoy, que es como el día que el reloj empezó a correr en materia de deuda para la Argentina. Como todos saben, hoy vencían los cupones de los 3 globales, de los 3 bonos. El gobierno no pagó, y para que realmente se declare el default, ahora tiene 30 días de gracia antes de que se le declare formalmente el default. Y justo coinciden con los 30 días en realidad establecidos en la oferta de canje, porque si miramos los prospectos de la oferta, dice, bueno, hay tiempo hasta el 8 de mayo, pero se puede postergar hasta el 22 de mayo, con lo cual estamos ahí, justo, el reloj empezó a correr y ahora está todo el mundo haciendo números y empiezan las negociaciones de verdad. Así que para mí es un placer participar de esta charla hoy, y Emanuel,
me gustaría saber, te doy el pie para que nos digas primero dónde estamos parados también en esto, porque empezó a correr el reloj, pero estamos en plena cuarentena, en una economía que está implosionando y que en realidad todavía no tiene un horizonte, ¿no? No sabemos ni en materia de deuda qué va a pasar, ni en materia macroeconómica, casi te diré ni en materia sanitaria. Así que Manuel, estamos en tus manos. Te dejo todo a ver cómo la ves. Bien, bueno, gracias Florencia, también gracias Claudio y la gente de Balance por la confianza y el espacio. Obviamente aclarar que todo lo que vaya a decir acá corre por cuenta y orden de P por Q exclusivamente, no refleja las opiniones de Balance y se basa absolutamente en la misma información que tenemos todos para pensar un poquito en esto, pero simplemente para enmarcar un poquito la cuestión. Ya hay pocas dudas, hace 2 semanas esto lo discutíamos, pero hoy ya hay pocas dudas, estamos ante la peor crisis económica de la historia del capitalismo. Este es el PIB de Estados Unidos, ajustado por estacionalidad. Si uno analizara la tasa de caída del segundo trimestre, estamos hablando de una caída anual de 40%. Si miran los últimos 3 eventos de crisis, subprime, la crisis de Volcker en los 80 y la crisis del petróleo, ni siquiera compara. Entonces, la verdad que hoy la duda no está en la profundidad de la caída, que va a ser máxima, está pura y exclusivamente puesta en la duración del evento, solo en la duración, no en la profundidad, que de vuelta va a ser de las peores crisis económicas que se va a enfrentar el mundo. En ese sentido, lo que ha salido a hacer el mundo tiene que ver básicamente con esto que están viendo acá. ¿Qué es esto que están viendo acá? Esas mismas crisis, pero puestas en perspectiva respecto a su profundidad y su duración. Y si uno ve desde la Gran Depresión, que duró 4 años y implicó una caída del 26% para Estados Unidos, a la crisis subprime, que duró nada más que 3, implicó una caída del 2,7%, esto lo que nos permite pensar y desear es que el mundo ha aprendido a morigerar la caída en las crisis económicas y a acortar su duración. Tal es así, les pido que centren su atención en el tercer renglón, empezando de abajo, que cuando uno compara el paquete fiscal anunciado por Estados Unidos frente a esta pandemia, si uno lo compara con el New Deal fueron 6,5% de estímulo fiscal para la economía de Estados Unidos. Si uno lo compara con lo que terminó siendo el paquete de estímulo de la crisis subprime, esos fueron 2 puntos. El paquete de estímulo anunciado por Trump son de 10 puntos. Así de grande es la respuesta de la principal economía del mundo, y a diferencia de la subprime, donde esa respuesta fiscal tardó casi 1 año, después de debates en el G20 en venir, hoy tardó días. Y este 10% no suma los anuncios hechos ayer, estamos terminando de sacar la cuenta. Con lo cual, Trump le está tirando a esto desde el punto de vista fiscal con 5 veces lo que fue la respuesta a la crisis de la subprime. Si uno suma la política monetaria, estamos hablando de un paquete que en total, fiscal más monetario, son 20 puntos. Si uno mira a China, son 24 puntos. Alemania, 18. Dinamarca, 16. Argentina, por ahora, 3,3 puntos, digamos, de paquete fiscal. Esos paquetes fiscales explican esta dinámica fiscal que va a vivir el mundo en términos de resultado primario. El mundo, las economías avanzadas arrancan de equilibrio fiscal en 2019, las economías emergentes también arrancan de equilibrio fiscal en 2019 y Argentina también arranca de equilibrio fiscal, menos 0,4 en 2019. ¿A dónde va el mundo en términos de resultado primario? Un déficit de 6 puntos, con Estados Unidos en los 2 dígitos, 14. ¿A dónde van los emergentes? China, 10 puntos de déficit. Argentina, 2 escenarios que tenemos, uno malo y uno bueno, entre 7 y 6, 5,5 puntos de déficit primario. Primer punto para llamar la atención, en línea con los emergentes comparables. Ahí tenemos Chile, Perú y Brasil. Panorama internacional cerradito, corto, para después concentrarnos en las cuestiones internas. ¿Qué significa la cuarentena en Argentina? Miren, la cuarentena es una cosa muy
rara porque es un shock a la vez que achica la oferta y achica la demanda. Las compañías no pueden producir, los consumidores no pueden consumir. La pregunta es, ¿por cuánto? Una forma muy sencilla de mirar esto es ver cuánta energía está utilizando la economía argentina a partir de la cuarentena. Esa es la curva de demanda de energía horaria de la República Argentina, va de la 1 de la mañana a las 24 horas. La curva azul es la semana antes de que empezara la cuarentena. La curva es muy sencilla. A las 6, 7 de la mañana empieza a subir porque nos empezamos a levantar. A las 3, 4 de la tarde tiene un pico que tiene que ver con el pico de actividad de la industria. Cae cuando nos vamos todos del trabajo a casa. Tiene un nuevo pico a las 9 de la noche cuando estamos todos en casa y en la calle está todo prendido porque ya es de noche, y a partir de ahí empieza a bajar. Primera semana de la cuarentena, curva naranja, la misma forma, 30% para abajo. Segunda y tercera semana, cuando la cuarentena ya era fuerte, curva totalmente plana. ¿Por qué curva totalmente plana? Estamos todos en casa, tenemos todo más prendido parejo a lo largo del día, pero si uno saca de acá los hogares y mira la industria, ese 30% de caída combina 15% de aumento de la demanda residencial, 50% de caída de la demanda industrial y comercial. Regla de almacenero, 2 meses de cuarentena es igual a 1 mes de no producción en la República Argentina. Quiere decir que si la cuarentena se extendiera por 2 meses, para una compañía es como producir y generar valor. Para la economía en su conjunto, en realidad es como producir y generar valor durante 11 meses y tener que afrontar costos durante 12 meses. Eso es del lado de la oferta. ¿Qué pasa del lado de la demanda? Una cosita muy sencilla. Así consumimos en Argentina. 20% de nuestro ingreso, 22% se nos va en alimentos y bebidas, casi 15% se nos va en alquiler y servicios públicos, y el resto, acompáñenme a ver cómo no lo estamos gastando. Transporte, 0 durante la cuarentena. Gastos en esparcimiento y cultura, 0 durante la cuarentena. Gastos en ropa y calzado, 0 durante la cuarentena. Lo confirman las cámaras. Hotelería y restaurantes, 0, salvo el 10% que están vendiendo los restaurantes como delivery. Salud, los que pueden siguen pagando la prepaga, hay 6 puntos. Equipamiento y mantenimiento, comunicaciones, el cable lo seguimos pagando, educación, la cuota del colegio, bebidas alcohólicas, algunos creen que aumentó, yo inclusive, pero a nivel macroeconómico está cayendo. En la oferta, la cuarentena es una caída del 50%. En la demanda, la cuarentena es una caída del 70%. El 70% del gasto de los consumidores no se está realizando. Y eso es, básicamente, porque Argentina, a diferencia de lo que le pasa a un país desarrollado, tiene un mercado de trabajo y un mercado de empresas con ciertas particularidades que son importantes en este contexto. Fíjense, este número creo que todos los conocemos. ¿Cuántas personas fueron a pedir un seguro por desempleo en la primera semana de la cuarentena en Estados Unidos? 6 millones. ¿Cuánto acumula hasta el momento? 22 millones. Fíjense, llévense esta métrica en la cabeza. 22 millones de personas en Estados Unidos fueron a pedir un seguro de desempleo de 320 millones de habitantes. En Argentina, 10 millones de personas fueron a pedirle un ingreso familiar extraordinario al ANSES de 44 millones que somos. 22 contra 320, 10 contra 44. Eso es porque la informalidad laboral en Argentina y el impacto de la cuarentena es, por lo menos por lo que nos está pidiendo la demanda, por lo que nos están pidiendo los hogares, mucho más intenso en Argentina que en Estados Unidos, cuyo número estamos todos impresionados, digamos. Ante eso, la primera respuesta fuerte del gobierno fue con política monetaria. Esto creo que ya todos lo tenemos más o menos claro. El gobierno anunció 350.000 millones de pesos en crédito a las pymes, 24% de tasa, 3 meses de gracia, 12 meses de extensión, de los cuales hasta ahora solo monetizó 75.000 millones de pesos. ¿Por qué? Varias razones. Los bancos
acá en Argentina, en Estados Unidos o en Europa, diciéndole a los sectores públicos nacionales lo mismo. No podemos prestar en este contexto porque corremos riesgo de trasladar el problema de solvencia desde las compañías hacia los bancos. Cuando la Reserva Federal se dio cuenta de esto, cuando el Banco Europeo se dio cuenta de esto, empezaron a transformar la política monetaria en política fiscal. No hay que dar crédito, hay que dar subsidios. Argentina empezó a hacer lo mismo el domingo con los anuncios del Ministerio del Desarrollo Productivo, con la salvedad de que acá tuvimos un efecto indeseado. Se inundó de liquidez la economía, la tasa Badalar cayó al 17%, la tasa overnight se fue a 1,5% y la brecha se fue a 63% o a 115 pesos, como todos probablemente ya sabemos. Por lo tanto, mala decisión de política monetaria que no solo no incrementó el crédito, sino que además subió la brecha. ¿Significa esto que esta emisión monetaria absolutamente extraordinaria, producto de una circunstancia absolutamente extraordinaria, nos va a generar un 2001, nos va a generar un 89, nos va a generar una mega devaluación o nos va a generar una hiperinflación? Algunas métricas muy sencillas para entender dónde estamos parados ante este impulso fiscal y monetario absolutamente extraordinario, como las propias circunstancias. Primer punto, ¿dónde está el tipo de cambio real a precios de hoy? El 4-1 a precios de hoy es 119 pesos. La celestita clarita es el tipo de cambio del contado con liquidación. La megapreciación de 2000 que nos hizo volar por el aire a precios de hoy es 40 pesos. ¿Dónde está el tipo de cambio? 65 el oficial, 104 el contado con liquidación. Entramos a este impulso monetario no apreciados en términos de la comparación histórica. Y segundo, ¿cuáles son los riesgos en términos de stocks? Bueno, la relación entre depósitos privados y reservas internacionales era 4 veces en 2001, 4 veces en 2015, hoy es 1,5. Y además, los depósitos privados no pueden salir corriendo, ir a buscar dólares porque hay un control de cambios. Y la relación entre la base monetaria y las reservas internacionales, que era 1 en 2001, pero con un tipo de cambio recontrapreciado, era 2 en 2015, hoy es 0,7. Resumen, si hay algo bueno que Cristina le dejó a Macri, y algo en lo cual el diagnóstico no tiene grieta, es poca deuda. Si hay algo bueno que Macri le dejó a Alberto, donde tampoco hay grieta, es una economía absolutamente desmonetizada, producto de que tuvimos un programa de emisión cero entre octubre del 2018 y septiembre de 2019. Entonces entramos a este impulso monetario con la economía absolutamente desmonetizada, lo cual hace que sean chicos en el corto plazo los riesgos en materia de espiralización. Dejo esta parte de teoría monetaria si después tenemos preguntas. ¿Qué le va a pasar a la economía argentina? Bueno, en términos de dólares, lo que le pasa en cualquier recesión. Las importaciones van a caer más que las exportaciones. Producto de varias combinaciones, pero básicamente de que exportamos alimentos y que importamos manufacturas y bienes de capital. Los chinos algo de soja van a comer, nosotros no creo que ni cambiemos el auto, que ni cambiemos el celular, que ni cambiemos las zapatillas en este contexto, con lo cual creemos que la caída de las importaciones le va a ganar a la caída de las exportaciones. Dado eso, y dado que no vamos a tener déficit de turismo, 5.000 millones de dólares, déjenme ir a los números, lo que creemos que puede llegar a pasar son estos dos escenarios de proyección. Escenarios muy simples con dos drivers, uno real y uno financiero nominal. El driver real, la cuarentena, corta o larga. Driver financiero nominal, default o no default. En el primer escenario, con cuarentena corta y no default, creemos que la caída del producto puede ser de 4 puntos. Y que con un tipo de cambio controlado, con los salarios nominales bajando, como acaban de demostrar varios sindicatos en la economía argentina, sin aumento de tarifas y con poca capacidad por parte de los servicios de los servicios privados de subir de precios, cines, restaurantes, hoteles, la inflación se puede ir abajo del 30 tranquilamente. Ahora, si la cuarentena es larga, es muy malo para la actividad, 7% de caída, y si hay un default abierto que no se soluciona,
probablemente el sobrante de dólares no va a ser tal cosa y probablemente en algún momento el tipo de cambio oficial va a tener que acercarse, mucho o poco, lo veremos, a la brecha. Entonces, en ese contexto de evaluación mediante, podemos estar en una inflación en la zona del 40. En este contexto, hay una propuesta de deuda, y con esto ya voy cerrando, que básicamente vale 40 y algo de centavos si uno le descuenta el 10, 30 y algo de centavos si uno le descuenta el 12. El ministro ha dicho que esta es su única y última propuesta, lo cual, si uno entiende que en este contexto está en curso una negociación, es razonable que así sea. Uno no va a una negociación diciendo, esta es mi oferta, pero si no te gusta, tengo otra, a lo Groucho Marx, digamos. Pero lo cierto es que si uno se toma en cuenta lo que dijo el Ministerio de Economía en términos de su análisis de sostenibilidad de deuda, que es lo mismo que dijo el Fondo Monetario, que es el acreedor principal en términos del análisis de sostenibilidad de deuda, la restricción más importante que ha puesto el análisis de sostenibilidad de deuda es un techo a las necesidades financieras en dólares que Argentina puede tener a lo largo del tiempo, que es un 3% del Producto Bruto Interno. Entonces, ¿qué hicimos en este gráfico? Pusimos la propuesta del ministro, excluyendo los pagos que hay que hacer al FMI, y la propuesta del ministro son las barras, expresadas en términos del PBI. Argentina está diciendo que si sumamos intereses más capitales en un año, por ejemplo, como 2028, vamos a pagar 2 puntos del PBI. Ahora, el techo del fondo hacen que, por ejemplo, en 2028 Argentina pueda mejorar su propuesta sin vulnerar la sostenibilidad de deuda en términos de economía y en términos del Fondo Monetario en 4.500 millones de dólares. Y así lo tienen en cada uno de los años. Entonces, si uno se pregunta, ¿hay más margen para mejorar esta propuesta? Hay más margen para mejorar esta propuesta. Si quieren las preguntas, contestamos cuánto. Pero, último punto, hay un elefante blanco en la habitación, que es el Fondo Monetario. Digamos, si uno hace la misma cuestión, el mismo análisis, con el propio techo del análisis de sostenibilidad de deuda, e incluye los pagos al Fondo Monetario, incluso pensando que reperfilamos los pagos del Fondo Monetario 5 años para adelante, lo que ocurre es que pagarle al fondo en las propias condiciones que está estipulado en los prospectos del fondo, vulnera el análisis de sostenibilidad de deuda del fondo. Entonces acá no estamos en un dilema de dos prisioneros, Argentina y los acreedores privados, donde hay un equilibrio cooperativo y un equilibrio no cooperativo. Acá estamos en un dilema que tiene 3 prisioneros. Y para llegar al equilibrio cooperativo, todos tienen que cooperar. Argentina tiene que hacer un esfuerzo, los acreedores tienen que aceptar una reestructuración, pero el fondo también. Ya sabemos que el fondo no acepta quitas, pero lo que va a tener que hacer el fondo, si quiere que esto salga bien, es entender que en ningún año de los próximos 20 años es razonable pensar que Argentina puede hacer un desembolso de 20.000 millones de dólares de una vez. Menos razonable es pensar que lo puede hacer en 2 años, que acá está como 2027 y 2028, lo que Argentina tenía que pagar en 2022 y 2023. Entonces, en ese sentido, creo que estamos en una negociación, como siempre se dice en Wall Street, hay que ver si la gente pone la billetera donde pone la boca, y por ahora lo único que sabemos es que la boca está puesta en que no hay acuerdo, la billetera viernes y lunes estuvo puesto en comprar bonos de Argentina, ahora ya no. Me parece que en este contexto de negociación hay que prestar menos atención a lo que se dice públicamente y mucha más atención a los números y a este tipo de especulaciones que me parece a mí son las que nos permiten entender si hay una posibilidad de arreglo. ¿Hay una posibilidad de arreglo? Hay una posibilidad de arreglo que implica que tal vez Argentina tenga que aceptar una contraoferta que implique una mejora, pero esa contraoferta, así todo, va a implicar una fuerte pérdida en términos de valor para los bonistas, con los tiempos recontra acotados que recién muy bien recordaba Florencia. Dejo acá para respetar el límite de tiempo y después seguimos charlando en
las preguntas. Muchas gracias. Bueno, gracias, Emanuel. Te quedan algunas filminas ahí, ahí estamos. Gracias. Perfecto. Ezequiel, te doy paso a vos. Antes quería recordarles a todos que pueden hacer preguntas en la solapa a la derecha. Tienen la posibilidad de hacer preguntas, háganlas. Después, una vez que termine la exposición de Ezequiel, vamos a empezar a responderles preguntas. Esperemos tener tiempo para responderles a todos. Ezequiel, te doy paso a vos entonces, para que nos des un poco ya de visión específica del tema de la oferta de deuda. Si entramos, no entramos. Y después empezamos con las preguntas. Dale. Sí, bueno, mi idea más que nada era plantear algunos temas, poner algunos números para dar paso al living y que las respuestas estén más en la discusión con Emanuel y con Claudio bueno, y con el resto de la gente. Yo voy a plantear básicamente 5 temas. Uno es cuál es la oferta, cómo se puede llegar a un acuerdo, si estamos lejos o no, qué espacio hay para mejorar, que algo Emanuel nos adelantó, y qué sigue, ¿no? Los colores tratan de mostrar un poco la dirección. Entonces, bueno, primero me gustaría identificar, hay 2 mundos, ¿no?, en este canje. El primer mundo es los bonos nuevos, los bonos de Macri, como le llaman, que fueron emitidos en 2016. El otro mundo es el bono, son los bonos 2005, que son los emitidos en el bono viejo, en el canje anterior. ¿Cuál es la diferencia entre los distintos bonos? Muy importante y muy grande, es en este grupo, yo para poder llegar a un acuerdo total de la deuda, o sea, con todos los acreedores, necesito conseguir el 75% de cada uno de estos bonos, o agruparlos a todos y conseguir el 66% de toda la bola, más el 50% de cada uno, o si le hiciera una oferta que es igual para todos, podría conseguir el 75% de la bola sin una segunda restricción. En cambio, en los bonos nuevos, en los bonos viejos, los del 2005, los del canje anterior, que son el par y el discount, acá necesito también, si voy uno por uno, 75%, pero si no, necesito 85% de toda la bola y 66% de cada uno. O sea, es mucho más complejo conseguir las mayorías en este grupo de bonos que en este. Entonces, para que no haya default, tengo que convencer a todos, con lo cual, bueno, ahora vamos a ver las alternativas, ¿no? Pero dada la oferta que presentó el gobierno, da la sensación de que no le molestaría demasiado hacer un acuerdo parcial. Muchos de las partes de la oferta mencionan, por ejemplo, que bueno, que los que no entren en el canje después o los que entren en el canje después, si al resto se le ofrece otra cosa, van a poder recibir esa mejoría, o por ejemplo, que ciertas ventajas o desventajas para los que no entran al canje, por ejemplo, prioridad para elegir qué tipo de bono me van a asignar, etc. O sea, todo el contenido de la oferta da la sensación de que el gobierno no está incómodo con acordar parcialmente y dejar con holdouts, ¿no? O sea, que queden acreedores sin entrada al canje, potencialmente canjearlos en el futuro. Ahora, ¿puedo acordar con uno sin acordar con los otros? Esa es una pregunta que nos vamos a hacer. Y acá lo que les muestro, estos son todos los bonos de la primera bola, ¿no? Los de Macri. Estos son los bonos de la segunda bola, los del canje viejo. Todos los bonos de la primera bola suman 80% de la deuda y los otros, el discount y el par, 20%. Acá la pregunta es, estos tenedores de bonos, que donde conseguir las mayorías debería ser un poco más simple, porque solo necesito 66 del total y 50 de cada serie, ¿aceptarían o aceptarán la oferta sin que estos estén adentro? Porque lo que te puede pasar es decir, mira, a mí me cierra la oferta, pero si yo cierro esta oferta, digamos, de 40 centavos o 35 centavos, a estos acreedores les dejo la cancha servida para que cierren algo mejor. Marginalmente, el costo de arreglar un acuerdo de
descuento de 30 centavos para el 20% de la deuda, ya está muy cerca del beneficio de la mejoría de solucionar el problema. Entonces, uno de los inconvenientes es que desde nuestro punto de vista, vos tenés que conseguir que todos estén de acuerdo. Y para que todos estén de acuerdo, necesitas convencer al 75% de todos estos acreedores. Ahora, ¿qué significan las barritas grises y azules? Las barritas grises son los tenedores que nosotros conocemos. O sea, hay fondos que se los conoce como real money. Real money, ¿por qué? Porque son fondos en donde la gente invierte sus ahorros de sus jubilaciones de largo plazo. O sea, no son fondos muy especulativos. Entonces es plata real, sería la traducción, es decir, plata que yo voy a necesitar, no plata que me estoy timbiando, para ponerle una expresión coloquial. Entonces esos fondos, como tienen regulación, están obligados a decir qué tipo de activos tienen. Entonces nosotros sabemos que el 50% de los tenedores, por ejemplo, del Global 21, son este tipo de fondos, son fondos real money, que en principio uno pensaría que son más fáciles de convencer porque son fondos que se dedican a otra cosa, no quieren tener un activo defaulteado, pueden tener problemas en tenerlos, ¿no? Restricciones. Por otro lado, tampoco pueden aceptar cualquier cosa, ¿no? Porque atrás de estos fondos están los jubilados estadounidenses o las compañías o quien sea que esté invirtiendo esa plata, a las que hay que darle explicaciones. O sea, no es que yo soy un manager de un fondo y de repente digo, ah, bueno, es esto o tengo problemas. Y después me tengo que dar vuelta y explicarle al tenedor de mi fondo por qué acepté una propuesta de Argentina de 30 centavos, si como mostró Emanuel, por ejemplo, Argentina tenía un punto más de PIB para pagarme intereses. Entonces, no es tan simple, pero son fondos que no están tan dispuestos a ir a juicio, les molesta ir a juicio. Entonces, lo que vemos en estos bonos, que tienen dos particularidades, no solo que las mayorías son más altas, sino que el porcentaje de tenencia de estos fondos menos problemáticos, entre comillas, es bastante menor. Con lo cual el gran desafío del gobierno es convencer a este grupo de acreedores, porque en principio si estos no están adentro, estos es muy difícil de que arreglen. ¿Cuál parecería ser la apuesta del gobierno? Decir, bueno, que entren los que puedan, o los que quieran, o a los que les convenza la oferta, y con el resto negociamos más adelante. O sea, un acuerdo parcial sería. Y esta es la explicación de por qué es complejo para Argentina tener una resolución total. Ahora, desmenuzando un poco la oferta, y el ministro de Economía dijo, nosotros no vamos a hacer quita de capital, o una quita muy bajita de 5% en promedio, y la quita va a ser de intereses. Muchas veces el inversor minorista o el no profesional dice, bueno, eso no me molesta, porque yo espero hasta el final y cobro los 100. Entonces a mí lo que me importa es mantener mi capital, ¿no? Ahora, ¿qué significa esto de que el cupón sea bajo? Digamos que no sé, llegamos a noviembre de 2022 cuando el bono empieza a pagar intereses, que bueno, Emanuel lo mostró rápidamente, pero la estructura es no te pago nada hasta 2022 y a partir de 2023 te empiezo a pagar de a poquito una tasa de interés de 0,5, 1, 1,5, así hasta llegar a 4 en promedio, ¿no? Ahora, digamos que nos movemos hace año, el gobierno de Alberto Fernández fue espectacular, las tasas de Argentina, es decir, la tasa a la que se puede financiar Argentina es del 6%, lo que nosotros en los diarios salió mucho últimamente, la exit yield, esto es, bueno, ¿cuál es la tasa a la que Argentina se va a poder financiar después del canje? Es decir, ¿cuánto va a ser el rendimiento de los bonos una vez que me den los bonos nuevos? Bueno, acá vamos un poco más, es a 2022, ya le dimos oportunidad al gobierno de solucionar la crisis económica y llegamos a tener un 6% de descuento. Para que se dé una idea, esta fue una de las menores tasas en el pico de confianza del gobierno de Macri cuando emitió el bono a 100 años. Bueno, en ese contexto, los bonos largos valdrían $78. Si la tasa fuera 8, $63. Y acá la pregunta es, ¿alguna vez los bonos de Argentina van a rendir o van a tener una tasa menor al 8? Parece difícil, entonces implícitamente mi bono nunca, o va a tener que pasar 10, 15 años
para que pueda valer cerca de 100. Entonces, este nivel de cupón tan bajo es muy equivalente a que me hagan una quita de capital de entre 40 y 50% en el caso de los bonos largos, y de entre 30 y 40% en el caso de los bonos cortos, ¿no? Un poco para entender cuál es la diferencia o la similitud entre recibir una quita de capital y una quita de intereses. Ahora, moviéndonos un poco a esta idea de el grupo de los difíciles de convencer, los discounts y los pares, hay como un consenso entre los acreedores, es nuestra percepción de hablar con los clientes, que el grupo de los bonos que emitió Macri, los más fáciles de convencer, si la oferta llegaría entre 45 y 50 centavos, es posible que una buena parte de esos acreedores se embarquen en aceptar la oferta. Hoy la oferta, como dijo Manuel, está entre 30 y 35 centavos, ¿no? Entonces, estamos lejos, pero no tan lejos. Ahora, como dijimos, el otro grupo es más difícil de convencer. ¿Cuánto es un valor de que ese grupo aceptaría? Y acá nosotros lo que vemos es el gráfico de qué diferencia de precio había entre el bono discount, que es uno de los bonos viejos, de los más difíciles de convencer, y el bono global 26, que es el bono más tradicional de la era de Macri. Y a lo largo del tiempo, desde las elecciones para acá, la diferencia fue alrededor de 20% de precio. Y nosotros sabemos que si alguien paga por este bono un 20% más, o incluso llegó a pagar hasta un 30% más de lo que pagaba en el otro bono, es porque implícitamente hay una expectativa de que el retorno, o sea, el resultado de mi negociación, al menos va a ser un 20% más. O sea, si yo tengo que decidir entre comprarme un bono y otro, mismo acreedor, mismo deudor, perdón, y decido pagar un 20% más de precio por este bono discount que por el otro, es porque implícitamente la expectativa del que lo compra es, bueno, pará, este es más difícil de conseguir la mayoría, tengo más poder de negociación, seguro voy a poder conseguir un mejor acuerdo. ¿Y dónde para eso? Cuando dice, bueno, pará, ya más de 20% parece difícil conseguir ese acuerdo. Esto es toda especulación detrás de los precios, pero si fuera así, la zona de acuerdo, que para los bonos de Macri es 45-50, para los discounts y los pares sería más cerca de 60, que sería entre un 20 y un 30% más, o esa da la sensación que sea esa. Entonces, si miramos la oferta que el gobierno le hizo a estos bonistas, ¿hay una mejor oferta para este tipo de acreedores? Sí, porque la verdad que los bonos discounts y los pares recibieron bonos particulares, que son el 36 y el 43, no reciben quita de capital en vez del 5% que reciben los otros. Y también acá se ve chiquito, pero la barra celeste es cómo va subiendo el cupón del bono que recibiría el discount, y la barra gris es cómo viene subiendo el cupón del bono que recibiría el global 26. Y la verdad que el del discount sube más rápido, incluso el discount empieza a cobrar amortización antes que el otro. O sea, la estructura del bono es un poco mejor, lo que nos lleva a que el precio es un 10% más alto, alrededor de $3 más. Lo mismo pasa con el par contra el bono 47, que es el que recibiría un bono largo del global. Ahora, como dijimos antes, la expectativa parece ser que los tenedores de discounts y pares, los tenedores de los bonos viejos del canje anterior, están esperando algo bastante mejor que esto, no 3, sino 7, 8 dólares más de lo que recibirían el resto de los bonistas. Entonces, realmente, acá todavía, de los globales estamos a 15 centavos, pero de los discounts estamos a unos 25, 30 centavos. La propuesta que el gobierno le está haciendo a los discounts es de unos alrededor de 40 centavos, mientras que los discounts quieren al menos 60. Y los otros, bueno, como dijimos, 35, 45. O sea, realmente ese sector, ese núcleo de tenedores de bonos discounts no solo son difíciles de convencer porque las mayorías que hay que llegar son mayores, sino porque la expectativa del tipo de oferta que quieran recibir es mayor que la del resto, ¿no? Y volvemos a la pregunta inicial.
Si vos sabés que el 20% de la deuda de la persona que te tiene que pagar a vos no va a aceptar el canje, y después ofrecerle 20 centavos más a ese 20% va a ser un costo bajo para el gobierno, ¿vos aceptarías la oferta siendo un global, por más que estés de acuerdo? Parece como que le dejás servida en bandeja una negociación mucho mejor al resto de los acreedores. Y eso creo que es la complejidad de la negociación, y que da la sensación que el gobierno está pensando en dejarlo, bueno, que el que hoy está de acuerdo entre, y después el resto lo seguimos viendo más adelante, evitando un default completo. Bueno, acá había preparado algo para mostrar respecto de cómo puede ofrecer el aumento de la oferta del gobierno, pero creo que Manuel ya lo cubrió en parte. Nosotros lo que veíamos acá es que la oferta era que al sector privado yo le iba a ofrecer 0 tasa, mientras que al Fondo Monetario yo le pago un 4%. Entonces, con el esquema actual, el total de intereses que tiene que pagar Argentina es 1,5 puntos del PIB, pero que donde 0,5 es al Banco Central y cerca de 1 punto al Fondo Monetario. Y como dijo Manuel, capaz que el gobierno puede pagar 2 puntos, 2,5 puntos. Entonces, si los bonos en vez de pagar 0 pagaran 2% al sector privado, sería un nivel similar a lo que le paga el Fondo Monetario, porque bien mencionó Manuel, acá son 3 personas. Entonces, ¿por qué el Fondo Monetario hay plata para pagarle intereses al Fondo Monetario y no hay plata para pagarle intereses al sector privado? Y todavía por debajo del límite este de 3% que mencionó Manuel, ¿no? Entonces, poco ahí estamos en la misma línea. Lo raro es que, por cómo se planteó la propuesta, se le puso mucho énfasis por parte del ministro Guzmán en decir que Argentina no puede pagar nada de intereses, y de repente salir con una propuesta donde pagás suena extraño. O sea, el primer paso que dio Argentina lo deja un poco mal parado para las negociaciones para adelante, o bueno, al menos eso parece eso nos parece a nosotros. Para cerrar y un poco dejar abierto a discusión, bueno, de acá en adelante hay 3 caminos, la verdad. Un camino es cerrar el acuerdo, el segundo camino es cerrar el acuerdo parcialmente, y el tercer camino es no cerrar el acuerdo, o sea, ir a default directamente. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias, ventajas y desventajas de cada uno? Bueno, no cerrar el acuerdo, de acuerdo al gobierno y al Fondo Monetario, significa que no es sustentable económicamente para Argentina. Nosotros nos lo preguntamos porque, digo, ¿cuál es el límite donde esta oferta no es sustentable? Obviamente que implicaría un recorte fiscal más fuerte para el gobierno, aunque sin costos legales, porque te evitarías cualquier tipo de juicio, pero lo más importante es que sería una mejora para el sector privado. El sector privado podría empezar a financiarse más barato, muchos proyectos que capaz estaban en carpeta postergados se podrían llevar adelante, o incluso relaciones comerciales con otros países, etcétera, etcétera. ¿Cuál es cuánto de la mejora que podría revenir por el sector privado podría compensar este mayor costo fiscal o esa insustentabilidad del sector público, ya sea por mayor recaudación, porque hay mayor actividad? Bueno, es una discusión que supongo que en el equipo del Tesoro la están teniendo, que no tiene una simple respuesta. Cerrar parcialmente, bueno, obviamente que tiene la ventaja de menores necesidades para el sector público, ya lo vimos recién, no pagar por 2 años implica un ahorro importante en el gasto de intereses. Ahora, ¿cuál es el impacto en el sector privado? Neutral seguro que no es, positivo menos. Puede ser que en la cabeza de muchos pueda decir, bueno, en un primer momento es malo porque se genera mucha incertidumbre, pero una vez, capaz en un principio, el sector privado tiene que acudir, no sé, a bancos de segunda línea o a prestadores capaz no los de primera línea, pero con el paso de 1 o 2 años, y si todo empieza a funcionar más o menos bien, las tasas a las que se pueden financiar en el mercado de capitales vuelven a la normalidad, sería solo un costo intermedio. Y el tercero son los cortos legales a mediano plazo, que en Argentina los vimos, por más que
se mejoraron un poco la reglamentación internacional respecto a los juicios de bonistas en el exterior contra los soberanos. Nunca sabemos, la verdad que los fondos que se dedican a judicializar o hacerle juicios a los soberanos son muy creativos en encontrar formas de cobrar, y son costos muy difíciles de medir. Esto seguro lo tendrás. Ahora, estos dos costos ocultos o difíciles de medir o de mediano plazo son peores que el costo de no tener una deuda sustentable, o el costo de hacer un recorte fiscal más fuerte. Esas son preguntas difíciles de responder y que las abro un poco para el debate en el panel. Y bueno, y por último, obviamente no cerrar, va a ser peor para todos, ¿no? La verdad es que va a ser peor para el sector privado, los costos legales van a ser los mismos o peores, y para el sector público, bueno, es discutible, porque igual no va a tener acceso al mercado de capitales, ni tampoco va a tener que usar dólares para pagar deuda. Pero bueno, la verdad es que legalmente e institucionalmente es un paso más difícil de dar, ¿no? Y yo lo que me pregunto es, ¿esta opción está descartada por ahora? Digo, el gobierno ve con mejores ojos un acuerdo parcial y dejar holdouts en el camino, un default total y que todos queden en el camino, o tratar de estirarse y evitar el default para cerrar un acuerdo. Bueno, nos enteraremos con el paso de los días. Yo creo que dada la oferta que hizo el gobierno, apunta a este casillero, pero bueno, lo dejo abierto a discusión en el panel, así que Florencia, te cedo la posta para que arranques con la discusión, ¿no? Buenísimo. Muchas gracias, Ezequiel. Espero que tengan tiempo, porque no saben la cantidad de preguntas que llegaron, así que espero que todos los que nos están escuchando y ustedes tres también tengan tiempo, porque llegaron cantidad de preguntas más las que tengo yo. Pero si les parece, arranco con algunas preguntas macro, que me parece piola para darle contexto, y después también vamos de fondo a todos los temas financieros. Ezequiel, Manuel, una de las preguntas para Manuel es, ¿cuál es el límite entre la cuarentena corta y la cuarentena larga? Creo que ya todos sentimos que es larguísima. ¿Cuál es la corta y la larga? Bien. Nosotros estamos pensando que en la cuarentena, lo que llamamos cuarentena corta, es un proceso que en total, si uno toma en cuenta que llevamos un mes y algunos días, dura entre luces y sombras 2 meses. ¿Sí? Una cuarentena larga tiene que ver más con una duración de 4 meses, o bien porque hay algún obstáculo, o bien porque hay algún problema que hace que uno tenga que revertir la decisión de ir abriendo la cuarentena. ¿Sí? Hay una diferencia importante en este contexto, y que tiene que ver mucho con lo sectorial, que es que a nosotros nos está empezando a parecer que para entender qué sectores, qué compañías, que se va a empezar a abrir en este contexto, más importante que las cualidades, digamos, productivos sectoriales de cada compañía, parece ser mucho más importante la geografía, digamos, y los ámbitos subnacionales. O sea, lo que quiero decir es que tal vez una compañía que esté en el medio de la nada, con una buena relación con el intendente y con un gobernador que entiende que es central para su sector y que tiene un protocolo de salud que le permite garantizar al gobierno nacional que no hay riesgo, va a abrir, y una compañía tal vez que no tiene esa característica no va a abrir. Entonces ahora el tema se vuelve complejo desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista regional. No es una decisión de blanco o negro, no es una decisión de mañana empezamos a producir al 100 o quedamos produciendo al 0. Me parece que esa es la complejidad. Ahora, si estamos con todo cerrado 4 meses, estamos hablando de que el producto se empieza a lastimar muchísimo más que si empezamos a salir el lunes. Entonces yo diría, te completo la pregunta, 22 de mayo es la fecha establecida por el gobierno como fecha máxima para aceptar la oferta del canje. 22 de mayo es prácticamente 2 meses de cuarentena. Ahí es el día de, antes y después de 22 de mayo, se transforma en una cuarentena larga y en un escenario malo, y además default o sin default. O sea, hay que mirar al 22 de mayo.
Completamente, completamente, y te voy a corregir, digamos, yo miraría el 18, porque nos estamos perdiendo que antes de pagar los globales había una provincia que tenía que pagar intereses y no los pagó. Entonces el periodo de cura de la provincia de Buenos Aires es el 18 de mayo. Entonces me parece que hay ahí una seguidilla de días bastante importante, porque además las propuestas, por lo menos por lo poco que se conoce hasta ahora de lo de la provincia de Buenos Aires, son parecidas. Entonces me parece que los eventos en términos de fechas claves tienen que ver ahí con el 20 y algo de mayo, donde recordemos que también hay otro elefante blanco, que es el pago al Club de París, ¿no? Que se está hablando, se está negociando, etcétera, pero sí, el 20 de mayo combina cosas, 20, 22, 18 combina cosas complejas. Perfecto. Hago una más macro y después vamos a lo micro. Incluso hay preguntas de la deuda de la provincia de Buenos Aires también. ¿Ven, acá pregunta para todos, ¿ven una hiperinflación en el corto plazo, corto o mediano? No por las cuestiones que mostré, por las métricas que mostré, pero simplemente para acudir a la memoria de los argentinos, digamos. Los déficits fiscales de entrada a la hiperinflación son de 10, 15 puntos, y las tasas de inflación mensuales son de 10, 20 puntos. Por eso estamos hablando del peor escenario de un déficit fiscal de 7 puntos y de tasas de inflación mensuales de entrada de 3 puntos, y de un Banco Central que no está perdiendo reservas, de hecho las está comprando. Entonces, por ahora las condiciones son bien distintas. La pregunta relevante para mí, para ver qué pasa con el impulso monetario, aparece el día después, cuando sea y como sea el día después. Y ahí me parece que también se está subestimando la desmonetización y el ajuste fiscal automático que va a ocurrir el día después. ¿Por qué? Porque voy al revés. Si estamos en octubre de este año, Florencia, y vos me decís, ¿qué opinás del ingreso familiar extraordinario que se sigue pagando? Yo te respondería, no, ya no es extraordinario, es permanente. Y entonces estamos ante una política de estímulo fiscal permanente. En cambio, el ingreso familiar extraordinario se deja de pagar el otro mes o el otro mes, el día que no lo empezás a pagar, estás empezando a hacer un ajuste fiscal. Y lo mismo con pagarle la mitad del sueldo a las compañías. El día que lo dejaste de pagar, estás empezando a retirar el dinero que vos mismo pusiste en la economía. Entonces, la verdad que en el corto plazo la respuesta es no. En el mediano plazo, la pregunta más relevante es ¿cuál puede ser el salto de la inflación? Me parece que la cuestión de espiral en este contexto todavía están muy, muy lejos. Vamos al tema deuda. A mí el otro día me decía Sergio Massa con bastante entusiasmo, estamos a $5 de lo que nos piden los acreedores. ¿Ustedes creen que esos $5 se pueden ofrecer? No sé si Emanuel querés arrancar y después le doy lugar a Ezequiel. Quiero que arranque Ezequiel. Bueno, mirá, lo dije. Realmente para mí estás más lejos y especialmente con respecto a los discounts y los pares, donde está claro que hay una buena porción de los tenedores de esos bonos, y lo decimos porque hablamos con muchos de los tenedores que son clientes nuestros, que primero que compró esa deuda para no recibir ninguna quita para arrancar. Digamos que capaz que el contexto cambió un poco y se bajen a aceptar algún tipo de reducción, pero como mostré recién, me parece que de 40 centavos estás bastante lejos de convencer a ese grupo de acreedores. Y como dije también anteriormente, sin que esos estén adentro, veo muy difícil que puedas meter a todos los otros adentro. Y hay de los otros capaz que sí, no sé si 5, pero capaz que a 10, 15 centavos estás. Pero de vuelta, ¿estás a 10, 15 centavos sin los discounts y los pares adentro? Y la mayor pregunta para mí es, ¿estás dispuesto a hacer un acuerdo parcial y dejar gente en el camino que después te pueda traer problemas legales como los que tuvimos previo o sea, después del default anterior? Da la sensación que el gobierno, la respuesta del gobierno empieza a ser que sí, pero no es una pregunta muy fácil de responder.
Así que bueno, esperaremos a ver cuáles son las mayorías. Yo creo que estamos más lejos, aunque los incentivos para un acuerdo están en los globales. Pero de vuelta, creo que esa complicación, los discounts traen una complicación, especialmente el porcentaje de stock de deuda que tienen, ¿no? Que hace que sea difícil juntar a todos a la vez. Claro. Emanuel. A ver, comparto en que la distancia para un arreglo de los globales es corta, es chiquita. Entendiendo algo fundamental, que es que no hablemos de números. Está claro que el coronavirus reduce la capacidad de pago de Argentina. Entonces, si antes estabas en X, ahora estás en X menos algo, digamos, de valor que Argentina te puede ofrecer. Primer gran punto. Y la verdad que hay una duda razonable para tener es, bueno, ¿está el acreedor dispuesto a aceptar ese hecho de la realidad? Porque acá hay una cuestión muy importante desde el punto de vista del acreedor. Uno, si es un buen administrador del dinero ajeno, ¿qué hace? Diversifica riesgo, ¿no? ¿Qué hace un real money? Diversifica el riesgo al punto de tal vez tener a 110 soberanos en su pantalla. Bueno, hoy uno de los grandes tenedores de deuda de Argentina me decía, estamos pensando en comprar bonos de Júpiter. El problema es que no hay ni compañías ni personas, porque esto es un shock horizontal, sistémico. Digamos, todo cayó de valor en el mundo, creo que por primera vez en la historia. Entonces ese es el primer punto. Sobre lo de Ezequiel voy a decir algo, digo lo de Ezequiel por la diferencia de los pares, de los exchange y de los globales, voy a decir algo muy especulativo. Tal vez haya una posibilidad de arreglar los globales tal que los globales te puedan arreglar los exchange. Y me parece que esa posibilidad no hay que subestimarla. Me parece que ahí hay una posibilidad porque es evidente que los bonos de los canjes viejos tienen mayorías que lo hacen más complicados y tienen tenedores que hace que este arreglo sea más complicado. Pero de vuelta, como digo que un real money no tiene posibilidad de diversificar este riesgo sistémico al cual nos enfrentamos, también digo que Argentina puede ser en esa pantalla el único renglón que se te ponga en verde durante todo el año. O sea, la pregunta es cuándo paran de caer los bonos soberanos de todos y cada uno de los países del mundo. La única duda es si el bono de Argentina tal vez pueda subir en esa pantalla donde hoy está todo rojo. Entonces, esa es la posibilidad, el riesgo está claro y me parece que Ezequiel lo puso muy bien en términos de la diferencia de estructura de CACs y de tenedores de los bonos. Sí, Claudio. Quería agregar, como redondeando, ¿no? Si bien es difícil el acuerdo porque hay mucho tironeo y están las diferencias que menciona Ezequiel, yo acá en Balas tendemos a coincidir que pese a todo esto, creemos que están dadas las condiciones para que el arreglo ocurra, ¿no? Porque los incentivos para todos en esta implosión mundial de activos es como que la pelota está picando en la puerta del arco y hay que empujarla, ¿no? Es bueno para todos. Así que pareciera ser que la lógica y finalmente la racionalidad tendría que prevalecer. Esta es nuestra sensación a pesar de las dificultades que hay, ¿no? Una de las preguntas con respecto al canje es, ¿en qué exit yield ven que puede estar el canje? Arranco yo porque si no, pobre Ezequiel, siempre le tiro la pelota a él. Mira, creo que en esto hay que ser muy cuidadoso y primero enmarcar la discusión. Nuestra posición es que Argentina no tiene que discutir la exit yield. Eso es una cuenta del acreedor. Argentina tiene que discutir dinero y el acreedor es el que entiende qué riesgo le ve a esto el día después. Sobre eso digo dos cosas. El megacanje en la República Argentina tenía un exit yield de entre 15 y 18%. A los 2 años
Argentina rendía 4,5%. Entonces, fíjate cómo en un contexto absolutamente insólito uno estaba descontando algo que después se demostró absolutamente al revés. Ahora, con el diario del lunes de los 10 años que le siguieron al primer canje de deuda de Grecia, le pregunto a cualquiera, ¿a cuánto, si tiene el DeLorean, ¿no? Y vuelve en la máquina del tiempo hasta la fecha del primer canje de Grecia, ya sabe el resultado y dice, bueno, ¿a cuánto descuento esto? La respuesta sería a 175%, habría que descontar ese primer canje. Bueno, fue descontado al 9%, el primer canje de Grecia. Entonces, la verdad que hacer una discusión de a cuánto hay que descontar esto, simplemente para tener una evaluación de un bono y entender dónde uno está parado, es un problema tan grande que yo se lo dejo a cada acreedor. Lo que creo que tiene que hacer Argentina es salir de esa discusión y, si la cosa está lejos, ofrecer más plata, simplemente. ¿Ezequiel? Bueno, sí, coincido que, o sea, es el punto de la negociación, porque una cosa es decir, ¿cuánto vale lo que estoy ofreciendo? Y la respuesta es a través de la tasa, digamos, ¿no? Entonces, forma parte de la... Me hace acordar cuando yo compré mi departamento, en la época de varios tipos de cambio, y el precio en dólares era 1, y la discusión era qué dólar usamos, ¿no? Entonces, era bueno, estaba el dólar inmobiliario, el dólar blue, qué sé yo. Entonces, acá creo que pasa lo mismo. No hay un valor claro de qué es lo que vale la deuda argentina, entonces ese punto de la negociación es muy importante. Y en parte, me parece que es por eso que cambió lo que los acreedores querían. Si hablábamos con los acreedores hace 2 meses, probablemente ellos esperaban un deal que se cierre en 50, 60 centavos. Hoy capaz quieren 45, 50, porque entienden que la situación cambió. Y cuando uno habla de Exitil, en realidad siempre mira para adelante. Y capaz que lo que le falta, lo que tiene que hacer Argentina, en vez de discutir cuál es la de Exitil, o capaz, como dice Manuel, en vez de tener que poner más plata, es convencer que para adelante hay una buena perspectiva. Y eso me parece que en parte le está faltando al gobierno. Porque la estrategia del gobierno arranca diciendo, mira, primero tengo que cerrar el canje y después te digo cómo va a ser mi programa económico. Créeme que tengo un programa económico integral, pero lo voy a setear bien cuando sepa cuánto tengo que pagar. Y es medio el huevo y la gallina, ¿no? Yo creo que la discusión tendría, para el gobierno, la forma de discutir la Exitil, es decir, bueno, mira, mi política fiscal, mi camino fiscal va a ser este, y estas son las medidas que voy a usar para llegar al equilibrio fiscal en, no sé, 2022. El tipo de cambio real dentro de 3 años va a ser este, porque mi política monetaria va a seguir ciertos parámetros que elijo o va a seguir cierta dinámica. Para mí el gobierno tiene esa herramienta y no la está usando, y es la herramienta más potente, ¿no? Por otro lado, bueno, capaz Argentina viene de una crisis económica y financiera tan fuerte, donde cualquier cosa que prometas y cualquier programa monetario fiscal que hagas, nadie te lo va a creer de ninguna manera. Pero bueno, esa es una dificultad que tiene. Pero para cerrar, me parece que es un poco eso, ¿no? La forma de convencer al acreedor es mostrar un programa de mediano plazo sólido. Hoy, creo que en gran parte de los acreedores coincide en que Argentina todavía no lo tiene, o lo tiene pero no lo comunica, entonces es muy difícil de asignar una tasa de salida alta. Y por último, chiquitito, me parece muy importante también esta idea de si el acuerdo es parcial o no. Me parece que si el acuerdo es parcial, la tasa va a ser un poco más alta. Entonces, automáticamente, esa idea de querer cerrar con algunos acreedores únicamente, te va a dejar a muchos acreedores afuera del acuerdo, ¿no? Entonces, eso también forma parte de cuál es el precio de salida de Argentina. Emanuel, te veía haciendo así con la cabeza cuando decías lo del acuerdo parcial. ¿Vos ves también un acuerdo parcial? Lo veo como posibilidad, no lo veo como objetivo, francamente, pero creo
lo que está haciendo el gobierno, y me parece una estrategia sobre la que uno puede tener cosas a favor y cosas en contra, es tratar de ir llevando a que esto en algún momento llegue a un acuerdo. Y tal vez en algún momento no tiene como día D lo que nosotros estamos llamando como día D. Tal vez porque, a ver, ¿cuál es el punto, me parece, central de esto? En el medio de la pandemia, el riesgo obvio de entrar en un default tiene que ver con la brecha cambiaria. Digamos, ese es el riesgo más obvio. Pero no tiene que ver con los riesgos típicos de entrar en un default cuando uno no está en el medio de una pandemia, que son el corte al financiamiento del sector privado, una corrida cambiaria, si uno está en un marco de control de capitales como el que está ahora, no aplica. No tiene que ver con que corta un aluvión de inversión extranjera directa, porque en este contexto no la hay. Entonces, me parece que lo que sí hace la pandemia es meterle un paréntesis a esos riesgos. Lo cual no es para ponerse contento, porque todo eso se materializa el día después, cuando tal vez la inversión extranjera directa le llegue a nuestros vecinos y no nos llegue a nosotros, o cuando tal vez las compañías que están con complicaciones en materia de deuda privada tengan que decir, che, mirá, ahora en este contexto no solo puedo reestructurar y pagar lo anterior, sino tomar nuevo financiamiento, etcétera. Pero entonces tal vez uno en ese sentido tiene una ventanita para decir, bueno, tal vez con estos que me ayudan convenzo a los otros que me faltan. Ahora, el riesgo es que eso genere un equilibrio perverso donde nadie te ayuda porque todos piensan que va a ser el que va a tener que ayudar al que quedó fuera. Sí, ese riesgo que está claramente presente. Claro. En esa línea, yo estaba viendo el gráfico que presentó Ezequiel con las barritas, que mostraba qué porcentaje de cada emisión era real money, y en ese supuesto vos dijiste, bueno, se supone que el real money tiene incentivos para entrar, porque no quiere default, etcétera, etcétera. Ahora, aún teniendo todo el real money adentro, te falta mucho de los globales para poder tener el porcentaje necesario. Yo hacía la cuenta así medio rápido, suponiendo que de cada serie, en función de qué porcentaje de real money había, entraba todo el real money, y llegas a un 30% más o menos de la deuda. El resto somos, no sé, si alguno tiene de bonos. Para ese otro resto, ¿qué incentivos hay de entrar? Arranco yo esta vez, así nos vamos turnando. Bueno, el incentivo es, porque de vuelta, uno a veces lo piensa desde el punto de vista, bueno, me siento en el bono, voy a juicio, espero, qué sé yo. Pero bueno, lo cierto es que capaz, como decía Manuel en algún momento, el acuerdo, sea cual sea, incluso el que se planteó, capaz tiene un poco más de valor que lo que tienen los bonos ahora. Entonces, tenés ese numerito verde dentro de tu monitor. Los costos judiciales son altos también, hay muchos que se dedican a eso, pero hay otros que dicen, bueno, la verdad es que salgo con ganancia, me evito 3, 4, 5 años del juicio, etcétera, etcétera. ¿Dónde está el equilibrio entre aceptar el acuerdo o no? Depende mucho de cada acreedor. Mi sensación es que los precios te juegan a favor en ese sentido, y eso lo hemos hablado con Claudio en otras charlas también, donde que un acuerdo malo, o que en principio parecía malo, tenga un precio mejor que el precio actual de los bonos, y algún incentivo al final te arrastra, ¿no? Pero lo que sí yo resalto de tu pregunta es, si fuera el gobierno no me confiaría en decir, bueno, los real money están adentro porque si no se quedan con algún default. Bueno, ojo. Y no me confiaría en ese arrastre y decir, bueno, entró 30, el resto va a entrar. Hay que ver, la verdad hay que ver. Y como dije anteriormente, me llamó la atención la primera postura del gobierno, una postura muy dura. Entiendo que la postura tiene que ser dura, pero poniendo anclas de su postura en temas que parecen ser en los que tenés que negociar. Es decir, mira, no tengo plata para pagarte, pedido de gracia de 3 años. Todo muy firme, y esos son los lugares donde vos tenés espacio para la negociación. Entonces,
me cuesta ver, y acá, bueno, lo abro un poco a discusión, ¿hay un escenario donde el gobierno puede mejorar la oferta hasta un 50 centavos sin quedar mal parado desde el punto de vista personal? Digamos, pero vos me dijiste que no podías pagar nada y ahora de repente me ofreces un cupón de 4% y me pagas 2% por año. Entonces, creo que el punto de partida y la forma de la negociación es un problema también. Yo te digo solo mi opinión. Creo que a ningún gobierno le importa si queda mal parado o no. Mirá la negociación en su momento del Club de París, no había un mango y al final se pagó todo. Pero bueno, yo creo que miran más el objetivo de largo plazo. No fui gobierno, así que le cedo la pregunta a Emanuel. Sí, a ver, yo siempre digo lo mismo. El día antes de llegar a un acuerdo, las dos partes de ese acuerdo se están lanzando insultos. Con lo cual yo esa parte, a mí me asustaría tener un ministro de Economía que diga quiero pagar más o un acreedor que diga quiero recibir menos. Esto está dentro de lo previsto, digamos, está dentro de lo previsto. Segundo punto, guarda con esto, ¿qué diferencia hay entre el que no entra a este acuerdo y este acuerdo? Ninguna durante 3 años. Y ese es un punto muy importante y muy peligroso al mismo tiempo en este tipo de negociación. Entonces, me parece que todos estamos intentando entender cómo piensa un acreedor grande en este contexto. Y la verdad que me da la sensación de que el COVID-19 nos mezcla un poquito y nos hace complicado entender cómo está pensando un acreedor grande. Ahora, lo que sí creo que es importante, y me parece que a veces acá se mezcla, es que uno muchas veces está parado en un lugar donde dice, bueno, de todas maneras el gobierno no quería evitar el default, con lo cual el COVID-19 es una excusa. Una excusa considerable, digamos, pero al final del día es una excusa de un gobierno que uno podría, para ir a la jerga, decir no tenía el willingness, digamos, de pagar. Y la verdad que la pregunta que uno se tiene que hacer para que el tiempo no nos pase como digamos, no se nos vaya como arena entre las manos, es ¿cuánto valían los bonos el 22 de diciembre? Los de la curva en dólares, 50. ¿Por qué? Porque el mercado esperaba al gobierno en un incremento del déficit fiscal e incremento de la emisión monetaria y empezó a ver una cosa muy distinta. Entonces, en este punto, yo creo que el gobierno estaba con mucha más voluntad de pago que lo que el mercado pensaba el 9 de diciembre y lo venía demostrando en sus decisiones fiscales y monetarias. Lo que sí creo es que el COVID-19 en ese sentido es un problema insólito, imposible y obviamente muy desafortunado para uno de los pocos países que llega a esa crisis exógena absolutamente, casi en default. Ahora, y el último punto, también se discute mucho, ¿no? La pericia del ministro, que no tiene antecedentes en el gobierno, digamos, o en el mercado, etcétera. Y para mí ese punto tiene más que ver con las estrategias de negociación de una parte y de la otra. Mi punto sencillo es, si vos me contás que a 30 días del día D la diferencia entre el bid y el offer es 15, 20, 25 centavos, yo te digo, che, muy bueno tu negociador. Está muy bien parado tu negociador. La verdad que la vino llevando bien. Entonces, en ese sentido, a uno le puede caer mejor Guzmán, peor Guzmán, le puede parecer que el expertise, no sé qué. Yo veo el acuerdo en términos de plata muy cerca, en términos de estructura, como bien marca Ezequiel, muy complejo, y creo que el gobierno está intentando usar esa complejidad a su favor, pero eso puede ser un arma de doble filo. Digamos, eso claramente puede ser un arma de doble filo, que, insisto, con el tiempo que hay, sobra para arreglarlo. Claudio, ¿vos crees que el gobierno va a poder arreglar en este mes
por lo menos que supuestamente es el periodo legal antes de caer formalmente en default, y en caso de que no, ¿puede tener algún impacto adicional en el precio que el gobierno caiga en default efectivamente, o ya los inversores, ya está, ya lo descontaron todo? A mí, yo coincido un poco con ambos, ¿no? Con Ezequiel y con Emanuel. A mí me parece que el gobierno está negociando duramente, que es lo que tiene que hacer, porque la situación de Argentina es muy complicada. Era muy complicada antes de entrar a esta negociación, antes del coronavirus, quiero decir, así que ahora está peor. Nosotros venimos de muchísimos años de esta inflación, y ahora estamos encima tropezando de vuelta con la misma piedra, endeudados. Tenemos que corregir esto definitivamente. Pero bueno, me parece que el coronavirus, sus pros y sus contras, ¿no? Profundiza nuestra situación de debilidad, pero también hizo implosionar al mundo, ¿no? Y eso genera unos quantitative easing monstruosos en todos los países desarrollados, y eso asegura tasas de interés cero o negativas en todo el mundo, ¿no? En Japón, Europa, Estados Unidos, y me parece que ese contexto debería ayudar a que los incentivos de Argentina y de los bonistas o de los acreedores se alineen. Yo no sé si esto se va a solucionar en los próximos 30 días. Parece difícil por todas las complicaciones que vimos, pero realmente me parece que un poco de vuelta está la pelota picando en el arco, hay que empujarla, ¿no? Es decir, yo no sé si el exit yield de Argentina hoy la podemos ver en términos del 100%. Pero es probable que si Argentina, a partir de reestructurar esto, de lograr un acuerdo que sea mejor que el que está ofreciendo, pero razonable para Argentina, pueda hacer un plan donde corrija el eterno problema del déficit fiscal y pase a tener un superávit, tengamos una tasa de interés mucho más lógica y cercana a ese número. Como decía Manuel, era imposible pensar que Grecia hace 10 años iba a tener la tasa de interés que tiene ahora, que no sé cuánto estará, Manuel, pero 3%. No sé si en la última paliza del mercado se habrá ido a 4, pero era impensable. Y sin embargo, si vamos a tener, yo creo que vamos a tener muchos años de tasa cero en el mundo. Entonces, están dadas todas las condiciones para que esto racionalmente se llegue a un acuerdo. ¿Qué creen que va a pasar con las letes reperfiladas? Hay dudas, acá me hacen preguntas de qué creen que van a pasar con las letes reperfiladas. Yo, francamente, creo que el gobierno ha sido bastante explícito en esto, y me parece que la deuda con legislación local va, sin duda, a recibir el mismo tratamiento que la deuda externa. Acá creo que hay que hacer un punto para el tenedor y para el tenedor de ley local y para el tenedor de pesos también. A ver, hoy ya está claro por qué el gobierno en la curva de pesos hizo lo que vino haciendo, que uno cuando lo miraba tal vez como inversor decía, esta gente no entiende el mercado, nos están reestructurando la fuerza, etcétera, lo cual es cierto, pero es solo una parte del problema. Lo que el gobierno hizo con la deuda en pesos es hacer espacio para la deuda en dólares, dadas las condiciones de sostenibilidad que les dio el fondo. Si ustedes miran el análisis de sostenibilidad de deuda del fondo, el gobierno dice la deuda en pesos rinde 2. Digamos, el gobierno necesitaba decir que la deuda en pesos rendía 2 para que estas cuentas que estamos haciendo hoy las podamos hacer con ese supuesto absolutamente heroico y forzoso. Pero al mismo tiempo, esa es la parte mala para el inversor local, al mismo tiempo el gobierno no hizo algo que parecía obvio el 9 de diciembre, y cuando digo obvio es algo que el mercado descontaba el 9 de diciembre, que era reperfilar la deuda en pesos y decir, bueno, ¿sabes qué? Esto es un pagadiós a 7 años. Entonces, a mí me parece que el gobierno en ese sentido entiende que el mercado de capitales local va a ser el bastón que le permita empezar a volver a caminar, digamos, en el mercado de capitales internacional. Y por eso hasta ahora no lo está matando. A ver,
el consenso de mercado el 9 de diciembre era esta reestructuración. Si sale bien, es Rusia a finales de los 90. Matan a los locales y benefician a los externos. Y la verdad que durante todo diciembre, en realidad el deal era vender los dólares y comprar los pesos, increíblemente. Entonces yo creo que para la deuda local uno tiene que esperar el mismo tratamiento, y si yo tuviera un bono local en dólares, me lo pondría a cuadrar, nosotros lo hicimos ahí en la Filmina, después la mandamos, por su pariente cercano, de misma moneda, pero distinta legislación. Claudio. Sí, yo coincido con Emanuel en lo que respecta a, bueno, todo lo que dijo. Creo que la deuda en dólares va a tener el mismo tratamiento para los locales que para los de afuera. Es decir, una vez que se llegue a un acuerdo con los de afuera, le van a decir a los locales, listo, este es tu acuerdo para vos. También coincido en que el tratamiento para los pesos fue mejor que lo que esperaba el mercado, pero me parece que para los pesos, una vez que se arregle toda refinanciación de la deuda en dólares, va a ser necesario también refinanciar eso a futuro, porque para evitar, para controlar la emisión monetaria que va a ser necesaria para atender al coronavirus ahora. Es decir, todo lo que dijimos ahora, que no va a generar inflación o hiperinflación, yo coincido totalmente, porque hoy nadie está gastando nada, salvo en supermercado y alguna cosa de farmacia. Incluso supongo que los sueldos de público no van a bajar, pero sí se van a congelar. Y eso en la Argentina es prácticamente lo mismo. Y lo mismo va a pasar con los salarios privados. Así que yo veo que la inflación se va a detener bastante en la Argentina, contrariamente por una cuestión de que no hay demanda. Ahora, la emisión monetaria va a estar para poder hacer el salvataje a las personas que perdieron los ingresos, o a las empresas para que no quiebren. Y eso después va a tener que ser de alguna manera eliminado. Entonces, la deuda en pesos que viene después, y es muy probable que tenga que ser reprogramada, porque si no, va a ser imposible evitar, ahí sí, un proceso inflacionario muy importante. Ezequiel, ¿vos coincidís? Bueno, me toca disentir, ¿no? Porque si no, me callo. No, con respecto a la deuda ley local en dólares, yo creo que va a haber un tratamiento, está la intención de que haya un tratamiento similar, al menos en esta propuesta. O sea, te van a ofrecer esta propuesta, y si lo que logran conciliar con la deuda internacional está cerca de estos parámetros, también te lo van a dar. Siempre vas a tener ese riesgo de que en esa obligación o en ese temor de querer cerrar sí o sí con los acreedores extranjeros por un temor a un default, si es que lo tuvieran, todo lo que le den de más que querían, te lo van a sacar a vos. O sea, siempre tenés ese riesgo, pero incluso en la cuentita matemática del retorno esperado, yo también tendría en cuenta que los bonos ley local, después de esta experiencia, de la experiencia anterior, igual van a tener un precio menor, por más que tengan el mismo tratamiento, igual van a tener un precio menor que el de la ley internacional, por esa protección que te dan lo vimos ahora, ley local, te patearon a los premios, veremos cómo termina, por ahora el tratamiento es similar, pero en la otra al menos podés discutir o ir a juicio si querés. Para mí, eso tiene un valor de 4 o 5 dólares. O sea que nosotros lo que en general recomendamos en Balance es que ese es el diferencial del mismo tratamiento. No es mismo tratamiento, no significa que hoy tengan que tener el mismo precio, sino que también esta cosa de exitilo, precio salida, va a ser un poco más alta para el ley local. Algo que me quedó pendiente de la charla anterior, 10, 15 centavos parece poco, pero es 30, 40% del deal que estamos hablando. O sea, estamos cerca, pero no tanto, diría Guido Casca, ¿no? O sea, tengámoslo en cuenta. En términos de porcentaje, es mucha la diferencia que hay que achicar. Capaz no tanto en términos de necesidades fiscales para el gobierno, pero ojo, porque no es fácil de achicar ese gap. Y respecto a la ley local, a mí me preocupa mucho la experiencia de la ley local con lo que viene de la ley internacional, porque lo que yo vi en la ley local
es que hubo un tratamiento totalmente aleatorio, de ninguna manera igualitario para todos los acreedores. De repente vos tenías un bono que en ese momento no había suficiente gente que quería rolearlo y la expansión monetaria era alta y no cobrabas. Tenías un bono que de repente lo tenía el ANSES y cobrabas. O de repente hubo un shock y no cobrabas. O sea, realmente me pareció, o al principio el canje era contra bonos de cierta tasa, después con otros bonos de otras tasas. Esa idea de querer forzar sin forzar terminó siendo, me parece, un tratamiento muy desigual para los distintos acreedores y sin ninguna línea homogénea de estrategia. Yo creo que en este tipo de negociaciones, y especialmente ya moviéndome a la internacional, necesitas una estrategia consistente, porque si no, los acreedores esta vez sí tienen voto, a diferencia de la ley local y en la pesos, y capaz que la decisión no es solamente económica. Muchas veces en las negociaciones, y lo vimos mucho en el caso de Argentina en la época de Griesa, las personas son personas. Y si vos cambiás tu estrategia o de repente los dejás mal parados por alguna razón o que otra, la mente y el orgullo de las personas pueden jugar. Y las personas que manejan estos grandes fondos internacionales son personas que tienen orgullo bastante grande. Con lo cual, creo que es para tenerlo en cuenta, ¿no? Tratando de hacer un paralelismo entre una cosa y la otra. Hay preguntas con respecto a la deuda de la provincia de Buenos Aires. Antes dijimos que de hecho el vencimiento que corre para la provincia de Buenos Aires es justo antes también de que supuestamente este día de la deuda soberana. ¿Cómo ven ustedes la reestructuración de la provincia de Buenos Aires? ¿Hay chances o no de un acuerdo previo de la provincia o van a esperar a la nación? ¿Cómo lo ven? No sé quién quiere arrancar. Arranco si querés. Mira, a ver, creo que hay algunas complejidades ahí sí, en términos de, si se quiere, información y modelización. A ver, la deuda de Buenos Aires empezó a ser mirada con los últimos datos públicos que había en la provincia de Buenos Aires, y de hecho cuando uno mira la primera presentación de la deuda de Buenos Aires, yo creo, por parte del gobierno, yo creo que fue un inicio de indicadores que el mercado no estaba tomando demasiado en cuenta. O sea, si todos los gobiernos se quejan de la deuda flotante que le deja la administración anterior, imaginen lo que es eso en un subnacional. Y por otro lado, en el cortísimo plazo, a mí me parece que estamos subestimando un punto, que es que la provincia de Buenos Aires es la que, si uno tuviera que rankear las jurisdicciones de Argentina, la que peor la va a pasar en materia del coronavirus. Digamos, la que peor la va a pasar por sus características sociodemográficas e incluso productivas. Y desde el punto de vista fiscal, creo que también ahí hay un ángulo que nos estamos perdiendo, que es que los indicadores adelantados que tenemos indican que la recaudación nacional puede estar cayendo en torno al 30-40%, digamos, de 100, la nación va a recaudar 60, pero de 100 la provincia va a recaudar 40, y de 100 los municipios van a recaudar 20. Y esto no va a ser un efecto de un mes, va a ser un efecto muy largo, particularmente en la provincia de Buenos Aires. Entonces a mí me parece que hoy el consenso de mercado está más en que la provincia no tiene un problema de solvencia, sino que tiene un problema de liquidez, y a mí me da la sensación de que esa primera aproximación es un poco errada. Y segundo punto, me parece que además, desde el punto de vista económico y político, es complejo pensar que la provincia sale mucho de los márgenes de la negociación de la nación, porque al margen de que sean del mismo partido, claramente, de la misma manera que el Fondo Monetario le puede decir al soberano, che, si le das mucho a los acreedores privados, después no me vengas a pedir lo que te falta a mí. De la misma manera, independientemente del color político que uno tenga
en nación y en provincia. De la misma manera, nación le podría decir a provincia, bueno, me estás pidiendo que te incremente el fondo del conurbano, pero para pagar una deuda que negociaste de manera muy floja. Entonces, me parece que ahí hay una restricción que no se está tomando en cuenta con la seriedad que merece. No obstante, creo que todas las complejidades que planteó muy bien Ezequiel en términos de estructura, en la provincia no están. Entonces, la discusión puede ser mucho más sencilla en ese sentido, muchísimo más sencilla. Pero creo que como punto de partida hay que entender que la provincia está en un mundo que está jodido, en una Argentina que está un poquito más jodida que el mundo, la provincia está un poquito más jodida que el mundo y que la Argentina. Claudio o Ezequiel, muy breve porque ya estamos casi en el horario, pero si quieren, por favor. Yo sin el ok de Claudio no arranco, así que... Claudio. No escuché, se te fuera vos justo, no te escuché. No, que sin tu ok no arranco, digo. No escuché la pregunta de Florencia yo. No, en el caso de la provincia de Buenos Aires, no sé si ustedes también tienen una visión, y si no, paso a otra pregunta que hay también de acá del público, y es, ¿qué pasa con la bolsa de Estados Unidos? ¿Tocó su piso o vamos a seguir viendo una caída? Acá saquen, yo te diría la bola de cristal y bueno, respondan, ¿no? Lo dijo Claudio, dejémosle al jefe que responda. Yo la verdad que no, coincido con Emanuel, creo que la provincia de Buenos Aires tiene problemas muy graves adelante, más que hacia atrás, o sea que no, me parece que el análisis es correcto. No tengo los números ni como los tiene Emanuel o los tiene Ezequiel, pero sí, creo que hay un problema grave de recaudación, ¿no? Va a haber a todo nivel. Así que sí, muy complicado. Con respecto a la bolsa de Estados Unidos, bueno, hubo una corrección muy grande porque se rompió el mundo, porque el 80% del mundo está organizado, económico del mundo está organizado alrededor de nuestra esencia, que es ser un ser social. Entonces salimos, vamos a restaurantes, nos gusta entretenernos, viajamos y todo eso se rompió. El petróleo llegó a valer negativo ayer, anteayer, una cosa de locos. Así que estamos frente a un sudden stop muy difícil es la primera vez que lo vivimos, es muy difícil de pronosticar. Lo que uno ve es que inmediatamente una velocidad increíble, nunca vista, salieron Estados Unidos y los principales países a salvar a las economías con paquetes fiscales que Emanuel describió en su presentación al principio, varias veces mayores de lo que fue la última gran crisis financiera que fue la del 2008. Y eso hizo que el mercado rebote. Para mí no está dicha última palabra. Yo a estos precios no entraría a la bolsa americana simplemente porque viene de un bull market desde el año 2009, que fue el piso de la crisis anterior. La crisis anterior, el S&P, que es digamos el índice más seguido, había llegado a 1576 de techo y cayó a 666 en el 2009, y a partir de ahí, gracias a los quantitative easing que llegaron tarde, pero llegaron, empezó a volver, se armó un bull market que llegó hasta ahora, hasta el 2019, 2020, de más de 10 años, inédito en la historia de Estados Unidos y con valuaciones. Llegó hasta, no sé, 3.400, 3.500. El S&P tuvo una caída del 30% y gracias a estos estímulos últimos hubo una recuperación de la mitad de eso, así que a mí me parece que está muy peligroso el tema todavía como para entrar. Pero también es claro, o sea, nosotros estamos viviendo la transformación que esta crisis, digamos, las crisis, como decía el otro día un gran amigo que lo vamos a tener el miércoles que viene acá, ¿no?
los problemas graves no avisan. Plum, vienen y viene la crisis, y la crisis empieza, dura y termina. Y hay que adaptarse en el medio. Nosotros en Balance somos más de 350 personas, estamos todos trabajando de la casa. Más conectados que nunca, con una disciplina impresionante, con una conexión y probando todas estas herramientas como esta que estamos haciendo ahora, que son mucho más eficaces de lo que estábamos haciendo hace un mes. Pero todo esto, ¿cómo va a repercutir en el mundo? Es muy difícil saberlo, pero hoy uno ve la acción de Amazon o la de Netflix y valen más que hace 2 meses, y la de Shell vale... O sea, entonces, hay un cambio. Yo me pregunto, ¿las oficinas del mundo van a seguir valiendo lo que valen? Cuando nos demos cuenta de que no hace falta ir a la oficina. Manhattan, que está lleno de edificios increíbles de oficina, van a seguir teniendo la demanda que tienen, y esa propiedad va a seguir valiendo lo que vale. Yo creo que podemos ver colapsos, implosiones en muchos mercados que todavía no están claras. Así que me parece que es un momento para estar muy conservador, pero claramente va a haber una aceleración del comercio electrónico, ¿no? O sea, esto es clarísimo. O sea, acá hay ganadores y perdedores, y me siento muy seguro en Amazon, y no me siento muy seguro en ninguna otra cosa. Pero bueno, con mucho cuidado. Hay una última pregunta para Emanuel, y es, uno de los acreedores clave en todo esto, o jugadores clave, es el Fondo Monetario. Hasta ahora yo lo que veo es que el fondo es todo amor con Argentina, casi que tengo sospechas de que hay una relación mucho más profunda de la que se está diciendo. Ahí hay algo. ¿Cómo lo ves vos? ¿Crees que primero puede haber más plata del fondo, lo cual también ayudaría en todo lo que es este tema de deuda, y si va a ser o no fácil la negociación con el fondo? A ver, primero, ojo, porque llegamos hasta acá gracias a un fondo monetario que parecía que había cambiado. No nos olvidemos de eso. Al final del día, yo en esto me pongo un poco sentimental y, digamos, no hablo con el corazón, sino con el bolsillo. Es el acreedor privilegiado. Y si uno piensa que esto es una reestructuración del sector privado y un concurso, y vos tenés un acreedor privilegiado, es absolutamente razonable que te pongas a hablar con el acreedor privilegiado primero. Y que el acreedor privilegiado vaya y te diga, sacale plata a ellos para pagarme a mí. Pero además este acreedor privilegiado tiene 2 fuentes posibles de new money para esta compañía que está al borde de la quiebra. La vieja new money, que es el desembolso que falta, y la nueva, que sería para todos, los DEX para los emergentes. Entonces, a mí me parece que el único que puede estar agitando un caramelo para Argentina es el fondo, porque ningún acreedor privado en su sano juicio está diciendo tengamos este deal que dentro de 3 meses estamos para comprar deuda argentina al 4,5. En cambio, el fondo puede estar diciendo, cerrá este acuerdo que si yo evalúo que tu deuda es sustentable, podría ser el desembolso que nunca le hice a Cambiemos. Esto es absolutamente especulativo, pero me parece que es un escenario que uno no puede subestimar, porque de vuelta a mí me parece que es un error entretenerse con la pelea de Guzmán con algún real money, cuando del otro lado hay una institución internacional que tiene una creencia enorme con la República Argentina, la creencia más grande en su historia, digamos, y que realmente si uno dijera, che, el fondo dice, me olvido de la deuda, Argentina puede pagar 105 dólares, no 30, digamos, porque ustedes lo vieron, lo que son esos vencimientos. Entonces a mí me parece que hay que entender el palo que puede estar teniendo el fondo, pero también sobre todo la zanahoria que puede estar teniendo el fondo. Claro, claro. Bueno, yo te digo, a veces con esto del aislamiento y de los nuevos métodos de trabajo nos olvidamos, uno pierde la noción del tiempo seguro, ya nos estamos pasando del tiempo que habíamos establecido, así que les agradezco a todos. Claudio, te agradezco por haberme convocado y te doy la palabra para este cierre. Bueno, gracias, Florencia. Yo quiero agradecer a todos por haber pasado este tiempo con nosotros. Creo que fue muy interesante, y especialmente a vos, Florencia, y
a vos, Emanuel, por haber estado, que son los invitados de hoy. Y quiero comentarles que para el miércoles que viene vamos a estar a la misma hora por el mismo canal, pero con un invitado diferente. No vamos a hablar de economía, vamos a hablar de lo humano, ¿no? Vamos a tener un invitado de lujo que va a atacar, vamos a ver lo que es la reacción del ser humano frente a una crisis. Ese invitado va a ser Fernando Parrado, sobreviviente del accidente de los Andes, que fue el artífice del rescate, que nos va a contar esa experiencia, ¿no? Porque en eso estamos hoy, todos con una angustia muy grande como personas que no sabemos. Esta pandemia ataca todo lo que tiene que ver con nuestra esencia, ¿no? Nuestra mortalidad, el aislamiento, nuestra economía, todo. Y realmente creo que va a ser una experiencia inolvidable. Así que los invito a todos el miércoles que viene a las 6 de la tarde a que lo escuchen a Fernando Parrado contar su experiencia que vivió 70 y pico de días ahí en los Andes para poder sobrevivir. Muchas gracias y nos vemos el miércoles que viene. No, gracias.